Os saludo, hermanos, en el amor de Cristo, los que están aquí, los que no están físicamente aquí, que nos miran por las redes, gracias. Se siente la presencia de Dios, se siente la presencia de Dios en medio de nosotros. Qué tremendo es esta adoración que estos jóvenes nos conducen, que nos llevan. Qué maravilloso es oír la voz de Dios diciéndonos: no faltará nada entre ustedes porque yo estoy en medio. Qué maravilloso saber que Dios está en medio. ¿Tú crees que Dios está en medio? ¿Sí lo crees? ¿Por qué lo crees? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Porque te lo dijeron? ¿O es una realidad en la vida, en tu vida cotidiana? La presencia de Dios en medio de nosotros debe ser algo manifiesto. Perderíamos el tiempo si la presencia de Dios no es algo manifiesto en nuestras vidas. Sería una religión vacía. Cuando alguien hace religión, pero Dios no se manifiesta en su vida, pero no hay evidencias que Dios está en él, hace eso solamente, religión. Pero si Dios está en medio de nosotros y su presencia gloriosa se materializa, es decir, se hace objetiva en nuestras vidas de muchas maneras, entonces el reino de Dios ha llegado en medio de nosotros. La vida de Dios es para creerla, es para asumirla y es para vivirla. La vida de Dios se vive. ¿Se entiende el sentido que digo? La vida de Dios se experimenta. Y cuando eso es una realidad en nuestras vidas, ¿qué sentido tan diferente tiene la vida misma? Si Dios es una idea en las personas solamente, en la que hay que creer para no enloquecer, estamos muy por debajo del deseo que Dios tenía, de la idea que Dios tenía. Algunos filósofos, algunos sociólogos y antropólogos han coincidido y dicen que era necesario que todas las razas del mundo y todas las generaciones que han existido tengan creencia y religión para no enloquecer. En eso coincide. Entonces, está bien que tengan creencia, que crean en algo, pero de eso a vivir la experiencia del Dios Todopoderoso hay un abismo muy grande. ¿Me estoy dando a entender? El pueblo de Israel, en la época de Jesús, había caído justamente en lo que acabo de decir. Habiendo experimentado sus padres en la antigüedad la gloria misma de Dios, habían vivido a Dios, lo habían palpado, experimentado de una manera sorprendente.
con las cosas que Dios hizo a lo largo de su historia, milagros, prodigios, maravillas, portentos. A la época de Jesús solamente parece que quedaba un pequeño arroyo de creencia, de intuición de que había un Dios y los escritos sagrados. Eso encontró Jesús cuando vino a este mundo. Un pequeño riachuelo de religión, de intención de fe y nada más. Es decir, los judíos habían nuevamente, más bien habían caído en lo que vivían el resto de los pueblos del mundo, en una religión para no enloquecer, para no sentir vacío y nada más. En el libro, en el Evangelio de Lucas, por favor, vamos ahí. En el Evangelio de Lucas, encontramos en el capítulo 7 y el versículo 18 un acontecimiento extraordinario. Dice 7:18 de San Lucas, del Evangelio, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Recordemos que Juan estaba preso, Juan el Bautista, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, les dijo el Señor. El contexto era un pueblo con religión, un pueblo muy religioso, asiduo, celoso de la religión, rígido en el cumplimiento de las reglas religiosas y de los mandamientos. Eran tan religiosos que no se habían conformado con los mandamientos que de veras Dios les dio, sino que habían adicionado cientos más de mandamientos, de alguna manera para demostrarse a sí mismos, los judíos, que eran muy cumplidores en cuanto a las reglas religiosas. Y el corazón se hizo duro, porque siempre, invariablemente, cuando la fe o la creencia se convierte en religión, en reglas, el corazón se hace duro, inevitablemente. Y el que no la cumpla, es echado fuera, es descalificado. Así ese era el contexto. Jesús lo sabe, Jesús
es conocedor profundo de todo esto. Y en este pasaje vemos cómo Juan el Bautista, quien había sido apresado, ustedes saben la historia de la aprehensión de Juan, el asunto de Salomé y de Herodías, ¿se acuerdan de eso? Que hicieron que Herodes cumpliera su palabra perversa de apresarlo y de cortarle la cabeza. Él estaba preso para eso. Y en el tiempo que estaba en la espera de ser ejecutado, está pendiente de los acontecimientos espirituales, Juan. ¿Qué hace un preso en la cárcel? Pues está pensando en el momento en que ha de salir, ¿cierto? No sueña ni piensa en otra cosa más que en qué momento, bajo qué argumento legal podría yo salir, en qué fecha, etcétera. Juan no estaba pensando en eso. Juan estaba pensando en si la obra que Dios le había mandado hacer, la obra de anunciamiento, la obra de proclamación de la venida del reino de Dios, de la venida del descenso del cielo, ¿sí? Que él había anunciado y que había proclamado, la venida del Cordero de Dios, Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Si eso estaba en marcha, acababa la vida, se le estaba agotando la vida, porque él sabía cuál era su destino, lo iban a matar. Y él quería saber si era exactamente Jesús al cual él había anunciado, el que los profetas habían profetizado que vendría, o era otro. No se lo tome a mal a Juan, porque alguien podría decir, ¿cómo? ¿Está dudando de lo que dijo? ¿Acaso no usted, cuando Dios le da una certeza espiritual en un momento y el Espíritu de Dios le ilumina y le da un panorama acerca de las cosas, usted está 100% seguro, 110% seguro, ¿verdad?, de que las cosas son así? Pero en otros momentos de su caminar, de su vida, dice, ay, híjole, el Señor me dijo, pero, ¿verdad? Todos somos así. Y Juan no era la excepción en eso. Pero él estaba ávido de entender, de saber. Él quería constatar que lo que él había visto en el Espíritu era una realidad. Y entonces cuando sus discípulos vienen, me imagino yo que estando preso por alguna ventana, ¿no? O no sé si había visita de presos, no lo sé, pero ellos vinieron y le contaron de Jesús, cómo lo seguían las multitudes, dice aquí el texto, y él les dice, vayan y pregúntenle de parte mía. Los que venían eran parte de los discípulos que él tuvo. Decía, vayan y pregúntenle si era él, si es él el que estábamos esperando, el que anunció Isaías, el que anunció Jeremías, el que anunciaron la ley y los profetas, del cual hablaron. ¿Era él o tenemos que esperar a otro? Dice aquí el texto, que llegaron con Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Vaya pregunta. Lo más sencillo era decir, hombre, Juan, si me viste en el río, díganle a Juan que si ya no se acuerda de que me bautizó y de que el Espíritu descendió sobre mí como paloma y que delante de una multitud se oyó una voz del cielo del Padre que dijo, este es mi Hijo amado
en el cual tengo contentamiento, díganle que si ya no se acuerda. Jesús no respondió de esa manera. Jesús les dijo, a ver muchachos, ustedes, siéntense ahí en esa escalera, ahí quédense un rato, ahí quédense y observen. Dice el texto que en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, para después responderles y les dijo, vengan. Y aquellos estaban asombrados. Y entonces sí les contesta, vayan y hagan saber a Juan lo que habéis visto y oído. Evidencias. Evidencias. El reino de Dios, la manifestación del reino de Dios, son evidencias. No, yo no criticaría a ninguno de ustedes, perdónenme que lo diga así en esa forma, yo no criticaría a ninguno de ustedes si un día se cansa de no ver nada en esta iglesia, no en esta iglesia, sino de no ver nada en su vida cristiana, incluida la vida de la iglesia, toma sus cosas y se va. No le criticaría, porque para religión pues hay otras mejores. Así que le recomiendo una o dos por ahí para religiones. Pero Dios no es religión. Dios es experiencia. Dios es vivencia. Dios es manifestación. Dios es evidencias. Dios es evidencias. Aquí la pregunta es, ¿qué evidencias tengo yo de que Dios es real, de que Dios descendió en la persona de Jesús encarnado? ¿Qué evidencias tengo yo? ¿Qué evidencias tienes tú de la manifestación del reino de Dios, del descenso del cielo mismo en la persona de Cristo, anunciada por Juan el Bautista y los profetas? ¿Cuál es la evidencia en mi vida? Como decía Iván, una pregunta más hermenéutica. ¿Existe evidencia en mi vida de la presencia de Dios en medio de nosotros? Hay que contestar esa pregunta. Hay que contestarla. Si no la contestamos afirmativamente, no le hemos conocido. Todavía no. Si no la contestamos afirmativamente, podemos estar desgastados, podemos estar confundidos, podemos estar agotados, desanimados, desilusionados. Porque la religión al final hace eso, cansa, desgasta, desilusiona. Eso hace la religión. Se vuelve una costumbre. Y después ya se vive por inercia. Pero la experiencia de la presencia de Dios evidente jamás se convertirá en una rutina. Dice Luis Palau en uno de sus libros que se llama Cara a cara con Dios. Librito viejo, dice, una persona, un creyente, un cristiano que vive la vida de Dios no puede tener tiempo para aburrirse. No puede tener tiempo para estar como que, ¿verdad? Como que le sigo o no le sigo. Una persona que ha experimentado la presencia viva de Dios arde todo el tiempo. Vive en el fuego de Dios, como decía Juan Wesley. Sí fue Juan Wesley, ¿no? Cuando le decían, ¿qué sucede? ¿Cómo es que predicas de esa manera? Y él se decía, yo no sé qué sucede, pero yo nada más lo único que hago es subirme y arder y los demás me ven ardiendo.
una fogata y un incendio ahí en el púlpito de él cuando predicaba. Porque así es la vida de los que tienen la presencia de Dios verdaderamente. Nada los desilusiona, nada los desmotiva, absolutamente nada. Nadie los desmotiva. Todo lo contrario, todo el tiempo parece que tienen un motor interno, ¿verdad? Que está, ¿y qué más? Y vamos ahora a esto, y ¿qué más, Señor? Y a ver, hermanos, y vamos en la vida de Dios. Vamos, es un motor que no se agota nunca. Es la presencia del Espíritu de Dios en una vida. Eso es evidencia. Eso es evidencia. ¿Qué diferencia hay en este caminar? ¿Hay alguna diferencia? De todos modos caminamos. Está aquí y está principalmente aquí. ¿Qué creo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Las evidencias del reino de Dios en la vida de los que creen son cotidianas. Son cotidianas. ¿Cuánto les gustaría que aquí en nuestros cultos, media asistencia o asistencia completa, full, si usted quiere llamarle así, cuánto les gustaría ver milagros, maravillas, prodigios como sucedía ahí? A ver, levante su mano. A todos. Sí. La manifestación del reino de Dios en una vida, en un cristiano, en un creyente, no es en el templo. No es en el templo, no solamente ahí. Es más, es donde menos nos importaría que haya manifestación del reino. Sí estaría bonito, lo quisiéramos, pero la manifestación de la vida de Dios, de la presencia de Dios, de la gloriosa presencia de Dios, poderosa, portentosa, en la vida de una mujer o de un hombre creyente, es en la calle, es en su casa, es en su trabajo. El que tiene la vida de Dios en su interior, como dijo el Señor Jesucristo, palabras profundísimas, dice, de esos, de su interior corren, fluyen, brotan cascadas, ríos de agua viva. Y por supuesto una persona prendida de esa manera, una persona llena de la presencia de Dios, de esa manera, cuando viene aquí se juntan 2 o 3 y hacen explotar y encender el edificio. No es que se genere aquí por causa de la alabanza estruendosa, la manifestación de la gloria de Dios. A veces me da la impresión en algunos lugares que la alabanza es tan estruendosa que se pretende que eso prenda a la iglesia. Lo único que hace es reventar los oídos. No estoy menospreciando la alabanza jubilosa. Estoy diciendo que no se debe asumir o presumir que el origen de la manifestación de la gloria de Dios es por hacer muchos cantos estruendosos. Eso es no entender la sintonía, el mover de Dios.
El mover de Dios no se genera en el centro del púlpito aquí o aquí abajo. El mover de Dios se produce de rodillas en casa, en la vida de cada uno, buscándole, en la vida de cada uno, en la vida de cada uno de ustedes, en mi propia vida. No porque yo ore muchas horas y me vaya a las montañas a buscar al Señor, que lo he hecho en algún momento, no por eso se va a generar un incendio en la iglesia. No. Es la contribución de todos y cada uno. Si Rubí se mete con Dios, yo sé que lo hace, pero se mete profundamente con Dios y experimenta en su cámara de oración poderoso ahí, en la presencia del Espíritu de Dios, y después viene y se junta con Silvia, y luego viene y se junta con Daniela, y entonces ellas están, ¿sabes qué? Están en una sintonía. En una sintonía que comienza a moverse ahí, y todos los demás como que notan algo pero no entienden bien, pero alguien más se le suma, y entonces están como si fueran carboncitos prendidos que estaban aislados, pero después se juntan y hacen una gran hoguera. Las manifestaciones de la presencia de Dios aquí en la iglesia será el resultado de vidas de cazadores del Espíritu Santo. ¿Me explico? Cazadores que hoy vienen y traen algo del Espíritu y dicen: lo que traigo hoy es esto. Lo que traigo hoy es esto. El apóstol Pablo dice: ¿qué traen cuando se reúnen? Refiriéndose a la adoración a Dios. Unos traen cánticos, otros himnos. Así, trayendo cada uno lo que Dios le ha dado en casa. El problema es que culturalmente, porque fuimos católicos, el 90% de los que estamos aquí, si no es que más, fuimos católicos, y creemos falsamente, erróneamente, que de la iglesia nos vamos a llevar lo que necesitamos para desarrollar la vida. Espiritualmente hablando, eso es falso. Lo que hacemos aquí es instruir de acuerdo al texto bíblico, de acuerdo al principio. En las clases, en las predicaciones, trazamos una línea y decimos: esto es lo que Dios nos enseña, esto es lo que Dios nos enseña, esto también es lo que Dios nos enseña. Asentamos principios y usted lo escucha y dice: órale, eso me gustó la predicación del pastor Iván. Qué extraordinaria predicación, qué barbaridad, para oírla 3, 4 veces, qué manera de ser usado por Dios. Pero ¿qué te llevas en esta enseñanza de 50 minutos? Si es que son 50. Te llevas el principio, te llevas como el manual, como la guía, ¿no? Pero ¿dónde ha de desarrollarse lo que aprendes aquí? En tu casa. Ahí tú llegas, lo estudias, lo analizas y dices: wow, no solamente estoy aquí recibiendo lo que nos dieron el domingo o cualquier otro día de la instrucción de la palabra, sino que aquí lo estoy enriqueciendo. Y mira, nada más, y mira, me mandaron a esta cita y en esa cita descubro otra cosa y oye, yo lo descubrí por mí mismo, y mira esto también, y cuando menos sientes, la gloria de Dios te rodeó como a Isaías en medio de la sala de tu casa, y hay una nube alrededor tuyo, y Dios te habla desde la nube y te dice: ¿quién irá? ¿Quién lo hará? Y tú dices: he aquí, Señor, envíame a mí, yo soy el que buscas, yo voy. Así es. No es lo que te vas a llevar de aquí, que es valioso, pero no te vas a llevar la solución. La solución la armas, la solución te la da el Espíritu. Si no haces eso, no hay presencia, no hay gloria, no hay nada. Y por supuesto, cuando nos reunimos, pues no hay nada.
porque se viene vacío. ¿Me estoy explicando? Alguien me dijo hace un tiempo, me dijo, fue muy honesto y le agradecí. Le dije, ¿cómo vas con tus problemas? Pues ahí voy, ahí la llevo. Ah, qué respuesta tan triste, ¿verdad? Ahí la llevo, significa, estoy tronado, ¿no? Eso es lo que significa. Ahí la llevo o ahí vamos, significa, estoy en el suelo. Y le digo, mira qué bien. Dice, y me dijo, quiero ser honesto con usted, pastor. Le dije, qué bueno, gracias, siéntate, platiquemos. Y me dice, la verdad, pastor, es que tenemos muchos problemas y venimos con usted y usted no hace nada. Así me dijo. En el momento así como que dije, órale. Levante la mano. No la levante. Y yo dije, ok. Y me dijo otras cosas. Esa fue la más ruda. Y al final yo le dije, mira, yo te amo. Y la misión mía es enseñarte, alimentarte. No hacerte crecer, verte crecer a través del alimento que el Señor me da para darte y por supuesto lo que Él te da. Pero yo no estoy para solucionarte la vida. ¿Cómo dices eso? ¿Sería yo un manipulador? ¿Sería yo uno de esos pastores que se meten hasta cuánta sal le pones a la cacerola de la sopa? Sí los hay, de veras que sí los hay. De veras, Gladys, yo sé que tú no me crees, pero sí los hay. Y hay congregaciones donde no mueven un dedo si no le hablan al pastor para ver si está bien o está mal. Eso es crear una dependencia nociva para la iglesia. Es hacerte sentir que yo, el pastor, tengo la solución de tus problemas y que lo que yo diga es palabra de rey como si yo fuera Dios. Y eso es una aberración. No, mi hermano. Vivimos el ministerio dando herramientas a través de su palabra. Herramientas que si tú las tomaras, o si las tomas, solucionas la vida en 3 segundos. Bueno, en 3 horas, para no forzarte tanto. La vida se soluciona no porque el pastor venga a intervenir como un referee en medio de tus problemas, de tus conflictos. ¿Yo qué les puedo dar, hermanos? Yo tengo mis propios problemas. ¿Sabe cuál es mi misión? Mi misión no es decir, vengan a mí. Eso sería aberrante. Aliméntense de mi personalidad, aliméntense de mi sabiduría, aliméntense de mi congruencia, eso pasa, yo sé que pasa y ustedes conocen gente que así es, líderes que así son. Es una desgracia para la iglesia eso. El papel de un pastor, de un líder espiritual es decirte, mira, ven, acércate, te enseño esto y esto que te enseño te va a llevar a Él, porque todos vamos a Él. El asunto es Él, es con Él, es dirigirte hacia Él, es enseñarte el camino, es decirte cómo, pero cómo puedes llegar a Él. Y sabes que Él y tú van a establecer una relación tan maravillosa que van a solucionar la vida, porque entraron a los principios de Él, igual que lo estoy haciendo yo. Cuando eso pasa, el reino de Dios ha llegado. Si no ha llegado todavía el reino de Dios a casa, a la vida personal, a la vida laboral, pues tenemos que ir con Él.
para traer el reino. De hecho, el reino no se ha ido, el reino es Cristo. Los discípulos de Juan el Bautista fueron al lugar correcto, a preguntar al lugar correcto. Y yo quiero interpretarlo de esta manera, que el Señor dijo, vinieron al lugar correcto. Qué bueno que Juan los mandó conmigo. Quiero que vean lo que pasa aquí. Y ellos miraron. ¿Miraron en sus propias personas? No, miraron en las personas de los que estaban beneficiándose por la vida y la obra y el poder de Jesucristo. Ahora, uno puede quedarse como espectador, viendo prosperar al hermano, viendo sanar a la hermana, viendo restaurarse matrimonios, relaciones con hijos. Uno puede quedarse como espectador y decir, no, pues sí, veo a fulanito de tal que se llevaban tan mal y ahora se llevan tan bien. O decir, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Allá en el libro de Lucas, aquí en el Evangelio de Lucas, narra que hubo un hombre ciego. Se los cuento. Hubo un hombre ciego que estaba escuchando que había un hombre que curaba. Y todo el mundo hablaba de él. Todos hablaban de él. Y él estaba inquieto. Y cuando escuchó que él andaba cerca, que aquel hombre andaba cerca, preguntó. Digo, ¿qué tan cerca está él? Dice, va a pasar por aquí en la calle, va a pasar. Y él se sentaba en la orilla, en la banqueta, ahí, pues no había banquetas, ¿verdad? Se sentaba ahí en una sillita, yo quiero imaginarlo así. Y se sentaba, y de repente oye las multitudes y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le dicen, es Jesús de Nazaret, que viene, y toda la multitud viene a su alrededor, y entonces en su situación de invalidez se levanta, y él desesperado comienza a gritar como loco y empieza a decir, Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que me quedé corto en los brincos. Porque ¿usted sabe lo que es estar ciego? ¿No? Entonces no diga nada, no me critique, me quedé corto en los brincos. Debe haber sido una locura este hombre. Dice que escandalizaba y gritaba, y entonces entre tanto Jesús dice que lo mira, pues tanto grito, ¿cómo no? Y se acerca a él. Un hombre que entendía su condición. No la negaba. Uno de los grandes problemas que tiene la gente, aún en las iglesias y fuera de ellas, es que niegan su condición, su situación, la ocultan, la velan. Dicen, no, yo estoy bien, no necesito. Este hombre no tuvo esa actitud. Él dijo, aquí está un ciego, aquí está un ciego. Y finalmente Jesús se acerca a él, el que manifiesta el reino y su gloria entre los hombres. Y le hace una pregunta que parece absurda. Se acerca con él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Como si no fuera evidente. ¿Qué quieres que te haga?
Y así de concreto fue: Señor, que vea, que recobre la vista. El texto dice que recobre la vista. Quiere decir que tal vez en algún tiempo él veía. Sabía lo que era ver y ahora ya no. Y el milagro fue hecho. Pónganse de pie, por favor. Número uno. La diferencia entre una vida religiosa evangélica, triste, con duda, con confusión, con desgaste. Eso pasa mucho. A eso le atribuyo yo que es la razón que hay tanta gente de una iglesia en otra. Si no te sientes alimentado, si no te sientes nutrido, si no estás contento, si no hay eso que ha de haber en una vida cristiana, cansa. Y pues van a buscar lo que no encuentran aquí a otro lado, a ver si allá lo encuentran, pero finalmente no lo encuentran, porque no es la iglesia, no es la congregación. Entonces la diferencia entre una vida así, de religión para no morir, para no enloquecer, para no deprimirse, que tengamos una fe para poder creer en algo, en alguien, para no morir. Y una vida en Dios, poderosa, que te da un motor interno para seguir, para amar, para ser misericordioso, para no decaer, pandemias o no pandemias, ¿no? Crisis económicas o no crisis económicas, eso no va a influir en el fuego que hay dentro. Porque el fuego que hay dentro es la vida de Dios que un día nos dio, lo que prendió en el corazón Dios un día. Y esa vida está, pero así, filosa, lista para servir. Además, la característica de una vida así, como número 2, para ir resumiendo, es que hay evidencias de la vida de Dios en esa vida. ¿Cuáles son las evidencias tuyas y cuáles son mis evidencias? Es una pregunta importante. ¿Qué puedo platicar yo para decirte que Dios está en mi vida? ¿Qué me puedes platicar tú? ¿Dios está en tu vida? ¿Cómo lo has visto? A lo mejor la próxima reunión o la que sigue o las que siguen, mejor nos sentamos a escuchar los testimonios de la evidencia de la vida de Dios de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? En la que viene no, quizás la otra. Eso sería mucho más edificante, quizás, no lo sé. Saber cómo se ha manifestado en tu vida Marcelino. Marcelino me encanta, perdón que voy a hablar de Marcelino y a él no le gusta, pero me gusta mucho que Marcelino viene cada vez que le veo, ¿qué pasó Marcelino? Y él me platica con la sencillez que le caracteriza y me dice, vino en la madrugada una señora, pastor. ¿Y qué te dijo? Pues quería que la ayudara, que se peleó con su marido, que su hija, y yo estuve orando por ella y la ministré y fui a su casa y esa es presencia de Dios. Dios te mueve, vas a una casa, igualito que cuando Jesús entró al velorio de la niña muerta, en un ambiente sepulcral. En un instante las cosas cambiaron y se hizo una fiesta cuando se levantó la niña.
exactamente igual. Llegas tú, llego yo, porque somos luz, y se ilumina el lugar. ¿Sí o no? Porque hay vida de Dios. Esa es la manifestación del reino de Dios en nuestras personas. Si eso no está sucediendo, pues sí, tienes razón de estar confundida, de quererte ir, de ya no quiero, recojo mis canicas, lo que sea, ¿verdad? De estar agotado o de venir a dormirte a la iglesia. Estéril. Pero la vida de Dios es efervescencia. Déjeme decirle algo, ya lo he dicho, no sé si en predicación o en clase, ya no me acuerdo, pero el reino de Dios solamente se manifiesta si yo actúo. Si no actúo, no se manifiesta. Nosotros somos el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios, tú eres el reino de Dios, tú eres el reino de Dios. El reino de Dios no son edificios, el reino de Dios no son calles, el reino de Dios no son, no es otra cosa, sino es la manifestación de los hijos del reino, de nosotros. Cuando nosotros vamos y tomamos y abrazamos a una mujer que ha tenido pérdidas tan grandes y la abrazas con todo tu corazón y le haces entender que estás con ella, que estás para ella, que lo que necesite y que oras por ella y se siente de aquel vacío tan grande, de aquel dolor tan grande, esa persona se siente confortada. El reino de Dios es eso. Algunos dicen, es que no hay cojos que caminen, no hay ciegos que vean. Los puede haber o no los puede haber, pero la manifestación del reino de Dios es un hijo de Dios que tiene a Cristo y al Espíritu Santo como un fuego en su corazón y que actúa y que camina y que bendice. Hay gran riqueza en nuestra vida. Si nosotros no nos activamos, si no lo hacemos, el reino de Dios se ha detenido. Nosotros somos la manifestación del reino de Dios. Jesús dijo, ¿se han preguntado dónde está el reino, aquí o allá? Dijo, no pregunten eso, el reino de Dios está entre vosotros. Mi presencia en ustedes es el reino de Dios. Cada vez que tú eres generoso para dar dinero, cada vez que tú eres generoso para ayudar a alguien y albergar y confortar su corazón porque está doliendo, cada vez que le das un consejo a un muchacho, a un joven que está desorientado, le dices, mira hijo, la situación no es esa, la situación es así. Ah, de veras, pastor. Hoy, esta semana aconsejé a un muchacho bien confundido que no es de esta iglesia y vino a mí y lo aconsejé por teléfono y me dijo, pastor, me acaba de dar una ubicada. Le dijo, ¿puedes caminar con esto? Sí, pastor, adelante. Es la manifestación del reino de Dios en tu vida. En una de esas horas por un muerto y se levanta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero si retienes, si no hay nada, o sea, si es una parálisis, ¿cómo se podría manifestar el reino de Dios entre nosotros? No te preocupes si aquí no acontecen tantas cosas, aquí en este recinto. Van a comenzar a acontecer cuando tú vengas y digas, pastor, o a tu maestro de escuela dominical, hermano, hermana, fui a orar por una vecina que estaba bien enferma y estuve orando 2 días por ella y volví a ir otra vez y cuando regresé la encontré sentada en la mesa porque había estado postrada en su cama y la encontré sentada en la mesa comiendo y estaba muy contenta y me recibió muy bien y me dijo, gracias por haber orado por mí. Te llena de fe, te llena de intención, te llena de ganas de seguir haciendo eso. Y cuando cada uno de nosotros está viviendo eso, porque la presencia de Cristo que está dentro de nosotros es un fuego inextinguible que nos mueve a hacer eso. Cuando nos reunimos, ¿qué cree usted que va a pasar? Dígamelo, ¿qué va a pasar? Va a explotar.
El avivamiento es una visita de Dios a la iglesia. Pero no se piense que el avivamiento es una visita de Dios cuando se hizo un congreso de alabanza y sonaban los tambores y eso. No estoy en contra de eso, me gusta eso. Pero no se confunda. El avivamiento comienza en la sala de tu casa o en tu cuarto de oración, tu cuarto de guerra. Ahí empieza. Este es un mensaje muy importante para la iglesia. ¿Quieres una iglesia avivada? ¿Quieres una iglesia avivada? No de tambores sonoros, avivada. Tengo que comenzar con mi propio avivamiento personal en Dios. El avivamiento personal es todos los días. Cristo manifestándose en mí cotidianamente. Y se va arreglando la vida, hermano. Todo lo torcido, todo lo que está chueco, todo lo que está hasta tapado para que no se vea, comienza a arreglarse. Porque entras bajo la dinámica del reino de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, dice Génesis 1, ¿verdad? El caos se va. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Piensa. Medita un momento. Cierre sus ojos, usted, hermana, hermano que está ahí en su casa. Piénselo. Las iglesias de hoy, las congregaciones, los movimientos piden avivamiento. Claro que Dios puede venir y puede azotar las paredes. Si Él quiere, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero en la experiencia de otros avivamientos, como ese, que siempre son deseables, hemos visto que cuando el avivamiento se termina, las personas parece que vuelven a su derrota. Pero un avivamiento en el corazón, un fuego en el corazón, el que prendió Cristo cuando te salvó y que lo recibiste con gran alegría, avívalo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego que está dentro de ti, el cual fue puesto cuando la imposición de manos. Aviva ese fuego. No busques fuegos extraños. Tú tienes uno dentro de tu corazón que te fue dado el día que le abriste el corazón a Cristo. Lo único que tienes que hacer es avivarlo, es atizarlo, es ponerle más leña a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la convivencia cristiana, a través del servicio. Eso es lo que aviva el fuego y lo aviva maravillosamente. Y nunca, te prometo, con la Biblia en la mano, te lo prometo, con la Biblia en la mano, nunca te aburrirás, nunca te confundirás, nunca te estarás tan desgastado que te quieres ir para ver si alguien sí te da lo que tú quieres o necesitas. Nunca será eso, porque tu recurso está aquí en la palabra de Dios, estés donde estés. Oremos juntos, hermanos. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdadera. Somos linaje escogido, dice tu palabra. Nación santa. Un pueblo adquirido por ti a través del pago que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, para que vengamos a anunciar las virtudes de aquel, es decir, de ti, Señor, que nos llamó de las tinieblas donde vivíamos, separados de ti, a tu luz admirable. Y ahora vivimos ahí, en tu luz admirable. Y el fuego de tu presencia está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo que nos diste el día que te aceptamos está dentro de nosotros. Queremos avivarlo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego del corazón de cada uno de los que están aquí en esta mañana y de los que nos están escuchando ahí en sus casas. Señor, aviva el fuego.
Pon en su corazón, Señor, un ardor, Señor, un deseo grandísimo, inapagable, Señor. Quítales el sueño, quítanos el sueño, Señor, si es necesario, para que entendamos que tu presencia está en medio de nosotros y que nuestra vida, como dijo Elías, vive Jehová mi Dios en cuya presencia habito. Así sea en nosotros, habitar en tu presencia toda la vida, todo el tiempo, cada minuto, manifestando las obras evidentes del reino de Dios en la familia, en la calle, en la plaza, en el mercado, manifestando, Señor, la gloria de Dios. Y claro que cuando vengamos, Señor, esto va a ser un incendio poderosísimo. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra preciosa, para nosotros siempre oportuna, Padre, en el nombre de Jesús. Quisiera que espere un momento, digiera esto, por favor, piénselo. ¿Qué va a pasar ahora con todo esto que acabamos de escuchar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué vas a hacer, joven, con esto que acabas de oír? ¿Te vas a ir? Y llegando a la esquina en el banco, ¿te vas a olvidar? ¿O hará algo? ¿Te vas a ir a comer esta tarde? ¿O hará algo esta palabra? ¿Será significativa? ¿O será una más recibida de un domingo en la predicación dominical? ¿Qué va a pasar con este mensaje en tu vida? Te pregunto. Me pregunto yo, porque Dios me habló de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Responderé? ¿Responderás? ¿Significa algo para ti este mensaje? ¿Habló Dios o habló esa persona que está al frente? ¿Qué significa esto? ¿Para ti quién habló? ¿Habló el pastor en uno de sus mensajes dominicales, predicaciones? ¿O habló Dios? De eso depende de lo que tú creas. Si tú crees que hablé yo, José Luis, como persona, cuando llegues a la esquina, y quizá antes de llegar a la esquina de esta cuadra, este mensaje no significó nada, nada, y nada va a suceder en tu vida, garantizado. Pero si por alguna razón tú piensas que habló Dios, que Dios te habló a través de esta persona, todo cambiará. Absolutamente todo cambiará. ¿De quién lo recibes? Esa es la pregunta. ¿De quién lo recibes? Esa es la pregunta. Contéstate. ¿De quién recibiste este mensaje? Por favor, es urgente este llamado. Necesitamos el fuego de Dios para enfrentar los tiempos que vienen. Lo vamos a necesitar como iglesia. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Padre Santo. Haz la vida en la vida de cada uno de nosotros. Somos responsables, todos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.